Espera. Ven. Buenas tardes a todos. Hoy quiero hablar de energía, uno de los problemas que tenemos todos, que lo sufrimos en el bolsillo, en nuestras facturas a diario. Y este módulo que vamos a dar es de operaciones básicas de montaje mecánico, hidráulico y eléctrico y tal, pero empieza por un tema que es muy sencillo, que es la unidad formativa 1, que es de nivel 1, con lo cual vamos a ir muy suave, pero sí tienen que salir con la lección aprendida de la clase. Y se trata de explorar las instalaciones solares térmicas. Vamos a hablar de energía renovable. Primero vamos a hablar de energía. Quiero explicarles, y no sé qué opinan ustedes, si creen que la energía renovable es una moda o es una necesidad. No sé qué opinan ustedes a nivel particular. Porque hay mucho bulo también por ahí, hay que tener cuidado con lo que se oye, pero no se puede no creer todo lo que... Para mí es necesaria, lo que tienen que aprender a poder reutilizar, y por ejemplo en las eólicas, cuando se jode la hélice o lo que sea, que muchas veces... Sí, el reciclaje, te refieres sí, de los propios materiales... Los propios materiales de supuestamente la Sí, energía. tienes toda la razón. Y vamos en esa línea, ¿no? Y, hombre, a medida que surge un problema, surge una necesidad, una oportunidad de negocio, el reciclaje, el reutilizar. Bueno, yo quiero explicarles por qué es tan grave el tema de que estamos pasando. O sea, si analizamos un poco la guerra, los conflictos que hay, realmente casi todos han sido por la energía. O sea, por quién tiene el petróleo, quién no lo tiene, quién lo necesita. Entonces, jugamos mucho con eso. Yo quiero explicarles que la Tierra es como esta botella. O sea, queda poco. O sea, el petróleo no es infinito, es finito. O sea, sabemos la cantidad que queda. O sea, si pudiéramos mover la Tierra así, ya le queda poco. O sea, petróleo hay, sí tenemos petróleo. Hay mucha gente que se pero que yo digo que queda petróleo todavía, sí queda. El problema es que antes sacábamos petróleo a 900 metros de profundidad, para que se haga una idea de la altura de la mesa al suelo, y eso en el Golfo de México, en el Mar del Norte, en todas esas zonas, pero el petróleo se acabó a esas profundidades. Ahora el petróleo hay que sacarlo desde aquí arriba al suelo. Para esto no estamos preparados. O sea, me refiero, imagínense que una roca en una plataforma petrolífera tiene que taladrar hasta el suelo y la plataforma no se apoya, está flotando. Y debido a los satélites, por eso tenemos satélites, por eso tenemos teléfonos móviles. El teléfono móvil es un residuo que quedó de los satélites para que lo usaran, pero realmente se pensó para las plataformas petrolíferas. Lo que pasa es que sobra comunicación y la compartimos entre todos a través de los teléfonos. Pero imagínense que una plataforma no se puede mover. En 900 metros ya tuvimos un caso en el Golfo de México donde se rompió una broca y estuvo 3 meses saliendo petróleo porque nadie era capaz de poner el tapón a 900 metros de profundidad. Imagínense, a 900 metros, y Estados Unidos tardó 3 meses en fabricar una válvula para cerrar el agujero. A 2.500 metros de profundidad, imagínense lo difícil que va a ser ponerle. Por eso, todas las plataformas vinieron aquí, muchas de ellas las vimos en el puerto de Las Palmas, que venían, ¿se acuerdan? Una enfermedad que llegó el COVID. A mí, yo que controlaba la energía y miraba los barriles de petróleo que se producían, y los que consumíamos, estábamos produciendo menos petróleo, y todas las plataformas vinieron al puerto de repente. Y en el puerto de Las Palmas, los que vivan en Las Palmas se acordarán mejor que los que estaban en el sur, pues veíamos hasta 10, 15. Digo, bueno, pues esto está perdiendo un mineral, tiene que estar sacando petróleo, ¿qué hace aquí parado? Dice, no, es que vienen a reformar. Venían a reformar, sí, cierto, pero no nos dijeron toda la verdad, venían a adaptarse a las nuevas profundidades a las que hay que sacar el petróleo ahora. Entonces había que parar el mundo. Realmente había que parar el mundo. A mí no me cuadraba. O sea, vamos a ver, si producimos una botella de agua y consumimos 2, a mí no me cuadra, las cuentas no me salen. Entonces alguien, con buen criterio, dijo, bueno, esto hay que pararlo. Estaba todo orquestado, vamos, ya estaba todo pensado, muy bien pensado, y llegó una enfermedad que nos paró a todos. Casualidades de la vida, pues le echamos la culpa a los chinos, otros se lo echan a otros, pero todos los países iban parando unos a otros. Todos, absolutamente todos. Uno de ellos, que decía que yo no tengo COVID en mi país, al día siguiente estaba peor o estaba en la clínica. Entonces, eso quiere decir que había que parar. Por necesidad había que parar. Con esto quiero que entiendan por qué el auge después del COVID hacia la energía renovable, la sostenibilidad del mundo ha cambiado literalmente. También ha cambiado nuestra forma de pensar, de vivir. Le damos más valor al tiempo libre, a disfrutar con la familia, con los amigos, incluso al trabajo, ¿no? y a otras cosas. Bueno, pues en este caso quiero que entiendan ahora por qué viene esta, para mí es una de las clases sencillas. A mí me gustaría explicarle otras energías más importantes y que son del futuro. El tema de un día, a ver si lo podemos hablar. El otro día recuerdo que hablábamos del frío no existe, el calor, la ausencia de calor.
Hoy vamos a hablar de energía y en este caso de la energía renovable. Y por eso quiero que entiendan el auge de la energía renovable y lo que viene, lo que nos está por venir. O sea, nos queda mucho más. ¿Y por qué el mundo va a ser eléctrico? Hay gente que está a favor del coche eléctrico, otros que no. El mundo ha decidido que tiene que ser eléctrico. Ahora, ¿cómo obtener la energía? Solar, eólica, tenemos muchas formas de conseguir energía. Geotérmica, tenemos la del suelo, que no se nos olvide, la biomasa. Y entonces, por eso, vamos a hablar de energías renovables. Y dentro de la energía renovable, esta es una de las más sencillas, económica, gratis, es gratuito, el sol, el viento, es gratuito. Tenemos que tener en cuenta que España es líder en Europa y a nivel mundial también en obras de sol. Tenemos un clima maravilloso, menos esta semana y estos meses que no ha caído aguacero. Pero bueno, que es verdad que, bueno, por eso vamos a explicar las principales ventajas, ¿no? O sea, tenemos muchas horas de sol, tenemos que aprovecharlas y no podemos desperdiciar ni un minuto. Por eso vamos a ver, entre los objetivos que teníamos fijados para esta sesión, pues es que conozcan mejor los elementos que forman parte de la energía solar térmica, ¿no? O sea, vamos a hablar de calentar, usar el sol para calentar agua en este caso, ¿no? Es el objetivo de esta clase. No se puede ir de aquí hoy sin tener los conocimientos básicos de cómo funciona una planta o una pequeña planta que lo podemos tener en nuestras casas, en los hoteles, en las industrias, de energía solar térmica. Cuando hablamos de energía solar térmica no es lo mismo que fotovoltaica. Esta calienta agua, la otra produce energía eléctrica. Nosotros estamos ya tenemos placa, la mejor placa y la más eficiente, placa híbrida que produce, calienta agua y produce energía eléctrica a la misma vez. Ya está en España, la fabrican en Zaragoza y es una de las mejores del mundo, la más eficiente del mundo. Uno decía, coño, si podemos calentar agua, podemos producir electricidad porque nos juntamos las dos. Bueno, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, pero en caso de que tengas necesidad de agua caliente y necesidades de energía eléctrica, que sepa que existe la placa híbrida, o sea, que produce las dos energías en una sola placa. Ahorra espacio. Bueno, pues una de las cosas que vamos a ver son identificar los componentes. O sea, lo hemos visto, todos seguro que lo conocemos. Y no hemos visto miramos cualquier azotea de por ahí abajo, que es probable que veamos alguna placa de energía solar térmica. Describiremos un poco las características, comprenderemos el principio de funcionamiento, hay que explicarlo, yo a mí me gusta explicarlo, espero que se entienda, y conocer las aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues nada, ahora vamos a identificar cada uno de los elementos, parece evidente porque lo vemos todos los días por ahí, pero hay que explicar cómo funciona. Primero conocer los elementos y luego ver cómo funciona. Tenemos placas solares, normalmente donde calientan agua. También tendrán tubos de vacío. Los tubos de vacío en Canarias, por ejemplo, no funcionan. O sea, se suelen reventar por la latitud a la que nos encontramos, por debajo del trópico, o sea, por debajo del trópico, en climas tropicales. No va muy bien, entre más te acercas al trópico estas placas revientan. O sea, lo verán por ahí, no obstante, las han vendido como churros. Pero no son las que mejor van. Las que mejor van son estas y son más duraderas y tienen menos mantenimiento. Todos suelen dar muchos problemas. Exacto. Y una cosa fundamental, estamos viendo elementos sueltos. Luego los enlazaremos todos. Tenemos la placa, tenemos el acumulador, porque si calentamos agua y no lo almacenamos, de poco nos sirve. Y bueno, iremos explicando cosas. Aquí tienen alguna descripción. Pero es muy simple. Este esquema le va a dar la idea, yo creo que antes de salir de la clase ya van a comprender que tenemos dos circuitos. O sea, nadie se ducha con el agua de la placa, para que lo tengan claro. Me gusta explicarlo desde el principio. El agua de la placa, nosotros calentamos el agua a través de las placas, cogemos con la radiación solar, calentamos el agua, pero el agua está en un circuito cerrado. Por eso se llama un circuito primario, pero es un circuito cerrado. No tiene nada que ver con el agua que luego vamos a consumir en casa. Ténganlo claro, que nadie le preocupe. Mucha gente cree que se rompe la placa, a ver qué va a pasar. Pues no va a pasar nada, vamos a seguir teniendo agua de la calle, el agua de la calle entra por aquí y sale. Se calentará en función de la radiación solar y a través hay un elemento básico, como estábamos viendo, que era la placa, el intercambiador, el acumulador y los circuitos primarios y el circuito secundario. Entonces, nosotros tenemos un agua que está fija calentando aquí y cediendo calor a través de este intercambiador, que no tiene nada que ver, está totalmente separado. Es como las manos, le pasaríamos el calor de una mano a otra, así en nuestra sangre, ¿no? La temperatura, pero realmente la sangre está en esta mano y esta está en esta, pero nos cedemos calor una a otra, haciendo transferencia de calor. Entonces, esto es un circuito que está fijo, absorbiendo toda la radiación solar que pueda, y esto es un circuito secundario que va calentando el acumulador. Si llega un momento que coge temperatura y no tenemos consumo, él para, o sea, deja este circuito, esta bomba, de cada circuito, del primario, por ejemplo, y del secundario, pues va a llegar a parar. Esto ahora lo veremos también en el siguiente paso, y para que no siga acumulando. Y esto normalmente se alcanza a los 60 grados centígrados, como mucho, o sea, no se suele pasar 65 a todo reventar.
Otro de lo que habíamos visto en la parte trasera, pues como estamos viendo componente por componente, simplemente este es el intercambiador de calor, que no tiene nada que ver, este tubo y este sí están comunicados, y este con este, pero entre ellos solo se tocan, o sea, no hay contacto, no hay contaminación, son dos fluidos que no se van a ver, se pasa el calor de un a otro, normalmente el calor siempre pasa del caliente al frío, o sea, eso siempre ha sido así, sigue así. El sistema de control, pues claro, necesitamos un sistema de control, termostatos, presostatos de seguridad, todo este sistema se cabrea, se calienta, entonces aumenta de volumen. Ahora veremos en otra diapositiva las funciones de cada uno de ellos. Bueno, un pequeño vídeo, esto es simplemente un pequeño vídeo que lo explica. Amazon, hogar de ofertas irresistibles. Encuentra miles de grandes ofertas diarias en Amazon. Perdón por la publicidad. Este es un esquema típico de instalación solar térmica. Sus principales elementos son el captador o colector, el depósito de agua caliente, recubierto por una capa de aislante térmico, el circuito primario, un intercambiador de calor tipo serpentín, en este caso interior al depósito, En este caso está dentro del depósito. la bomba de impulsión, la entrada de agua fría de red, la salida de agua caliente hacia los puntos de consumo y la caldera de apoyo. En caso de que no haya sol, funcionaría esa caldera. O suele ser una resistencia, no se complique la vida. Y ya le daré un truco. En presencia de radiación solar, el agua del circuito primario es impulsada por la bomba. Toma calor a su paso por los tubos de evacuación de calor del captador. Y a continuación se dirige al intercambiador, donde transfiere calor al depósito, incrementando la temperatura de este. Esta se va enfriando, va poniéndose azul. Cuando entró el caliente, entró en color rojo y va cediendo calor a través del intercambiador. Si se fijan, son instalaciones totalmente independientes, el primario y el secundario. De noche, o en cualquier otro momento en que no haya radiación solar, la bomba se detiene y la instalación permanece inactiva. El agua del depósito conserva su temperatura durante muchas horas gracias a la capa aislante. Quería explicarles una cosa. ¿Qué ocurre por la noche si dejamos el sistema funcionando? Que esto, que durante el día absorbía calor y nos metía el agua caliente aquí en este depósito, le transfería, el intercambiador transfiere el calor al agua que sí consumimos en la vivienda por la noche. Si dejamos la bomba en marcha, lo que hace es sacarte el calor del depósito y tirarlo a la bomba. Hace lo contrario, disipa. Eso nosotros llamamos disipación. Eso lo tenía que hacer yo en piscina, en el hotel Cordiamo en playa, por ejemplo, por la noche tanto calor que hace. Sacar el calor de la piscina y tirarlo fuera, pues si queréis, no se podía meter en la piscina. De lo caliente, mojado cuando hace calor. Pero bueno, simplemente aclarar que por la noche el sistema se tiene que parar. Esto no está en marcha las 24 horas. ¿Y lo apagas tú o...? Se apaga solo. Para eso está el sistema de control. Por eso es importante y forma parte. Después de una demanda intensa de agua caliente, el depósito contendrá agua fría. Sí, Cada ciclo del agua por el primario causará un incremento muy pequeño de temperatura, pero tras varias horas de radiación solar, la temperatura del depósito se habrá incrementado notablemente. En momentos de demanda, el depósito suministra agua caliente, que es reemplazada por agua fría de red en la parte inferior. Pero si la temperatura del depósito es insuficiente, la caldera de apoyo entra en funcionamiento, de modo que en el punto de consumo la temperatura sea idónea. Lo decía que este intercambiador... Se va a la oferta mayor. Si tienes... Ve al ordenador y... Sí, porque está grabado, si no se ponía delante. Ahí en la esquina arriba, en la mitad justamente del vídeo, dale el ratón arriba, un poquito más arriba, Gerardo, donde el ratón. Arriba, arriba. Y al lado donde consigue tu cuenta, ahí, ¿lo ves? La X en el vídeo.
solución que se adapte a tu negocio, claro. Holder es el software de gestión que mantiene la Ahí. en un mismo lugar. Por los directos. Son los directos. Una Nada. pregunta, Gerardo. Sí. Si por ejemplo en lugares fríos donde no hay sol, como por ejemplo Alemania, se apoya constantemente con Sí, necesitan apoyo. el apoyo. Desgraciadamente en esos climas, en esas latitudes, sí necesitan a veces apoyo. Pero a veces lo usan de geotérmica, lo sacan del suelo, no quiere decir que sea energía eléctrica también. O sea, no siempre tienen que usar otra energía, o gas o gasoil. En Bélgica, por ejemplo, es con gas. Con gas. Ahí no sacaban el agua caliente. Y aquí también tenemos gas y tenemos gasoil, lo mismo. Nosotros tenemos a veces, depende de la demanda que haya, tenemos los mismos problemas. Bueno, esto ahora un poco el funcionamiento que ya lo han visto más o menos, pero solamente repasarlo. Recuerden que tenemos esto partido por la mitad, esto es un circuito y esto es otro, nada tiene que ver uno con el otro, un intercambiador. Y lo que hacemos es recircular. Él tiene una válvula de seguridad de purga para sacar el aire, sabe que si llegamos al circuito el aire se va a la parte alta, por aquí lo sale, el tipo boya, cierra. Cuando comienza a salir el agua por ahí, se cierra automáticamente. Entonces comienza el agua a circular, en función de la bomba, de los sistemas de seguridad. ¿Qué ocurre con el vaso de expansión? Parece una chorrada, una tontería, pero el vaso de expansión es fundamental. Cuando nosotros calentamos agua en un caldero, el agua aumenta de volumen, no cabe dentro del caldero, se nos sale la espuma por fuera de las papas, ¿no? Entonces, cuando hacemos papas arrugadas, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos un volumen, una membrana que se contraiga para que toda el agua, cuando esta agua se caliente, pues pueda caber un poquito, una proporción dentro de este depósito y no rompa, porque si no estamos hablando de una tubería que comienza a calentarse, aumenta el volumen y no cabe. Por lo tanto, rompería. Para evitar eso están todos estos sistemas. Y aquí lo que habíamos visto, el acumulador, y aquí está circulando el agua también, y por aquí está el agua de la calle, la que va para la ducha, para la piscina, para el lavabo, lavamanos, para donde quieran. Pero por aquí está el consumo. Que no se preocupen, me refiero, que utilicen esta energía si tienen la posibilidad de sus casas de usarla, porque es muy sencilla y muy útil, ¿no? Bueno, el punto clave es que está claro, resumido, aprovechan la radiación solar para generar calor útil. O sea, me refiero, estamos cogiendo una energía solar gratuita, que no nos cuesta un euro, y lo estamos convirtiendo en energía. O sea, calentamos agua y no estamos usando energías fósiles. Hay que dejar de usar esa dependencia energética que tenemos del petróleo. No nos damos cuenta, pero las políticas que se están llevando aquí a cabo, precisamente en Gran Canaria y en Canarias, en España en particular, van en esa línea, o sea, ser soberanos energéticamente. ¿Sabes lo que significa ser soberano? Que me importa quién se pelee con Rusia, quién se pelee con Venezuela, me da igual. Nosotros nos producimos nuestra propia energía. Por eso el proyecto Chira Soria, por ejemplo, ha sido relativamente polémico, pero todos los partidos políticos es la primera vez que se han puesto de acuerdo en una cosa básica. O sea, nosotros con el Chira Soria, por ejemplo, vamos a tener el 60% de la energía de esta isla en hora punta. ¿Saben lo que significa eso? Mucha gente desconoce que el viento, ahora en Arinaga, cuando vayamos por la autopista, verán que todos esos aerogeneradores a partir de las 8 de la noche, ya dentro de un ratito, eso dejan de producir, no sirve para nada, esa energía no la consume nadie. Y el viento no lo podemos guardar en el bolsillo para mañana. Y bueno, yo cojo ese viento y lo uso mañana, ¿no? O lo uso hoy o lo pierdo. Igual que el sol que salió hoy, o lo usamos o lo perdemos. O sea, me refiero, imagínense la importancia de ese proyecto. ¿Qué va a hacer con esa energía que sobra desde las 8 de la noche? El proyecto Chira Soria, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es un proyecto hidráulico que nada tiene que ver con esto. Me gusta aclararlo, no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con la energía renovable. Y quiero que lo entiendan, para que entiendan también este sencillo sistema, porque para mí es uno de los más simples. Lo que se trata de hacer es, con todo el viento que vamos a tirar esta noche, vamos a producir energía eléctrica gratis, vamos a desalar agua en Alguineguín, vamos a bombear agua gratis con esa bomba hacia la presa de Soria bombeamos a Chira, ya producimos algo de energía eléctrica. En este proyecto lo interesante es que de Soria, cuando subimos agua a Chira también producimos, por eso es reversible. Por eso cuando hablamos y oímos hablar de este proyecto reversible, porque es uno de los primeros proyectos que cuando sube agua también produce energía, produce menos, porque hay más consumo, hay más pérdida de carga. Pero cuando baja produce 60%, mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, cuando abramos el grifo de la presa de Chira a Soria, cuando dejemos caer ese salto hidráulico, vamos a tener el 60% de la energía eléctrica de esta isla. Pero por el día son los generadores sí nos sirven, amigos, por el día sí lo necesito, y la energía solar también. Con lo cual la vamos a usar toda la energía y vamos a ser casi, nunca seremos independientes, pero casi soberanos energéticamente. Eso nos da un poder en esta isla de poder seguir dando vida a los turismos, nosotros que vivimos mucho del sector turístico, de la industria, de nuestras viviendas, de nuestras casas.
Y eso